Nuestro tema de hoy es: tu destino está en las manos de Dios. Tu destino está en las manos de Dios. Salmos 31, versículo 15. Y tenemos también Salmos 139, versículo 16. 31, versículo. El 31. El otro. El 31. El Salmos 31, versículo 15. Nos dice así: mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de mis angustiadores o perseguidores. Salmos 31, versículo 15. Está escrito así: mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de mis perseguidores, o si no, angustiadores también. Esos Salmos 31, versículo 15. Y en Salmos, ahora si vamos en Salmos 139, versículo 16, nos dice así: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Salmos 31, versículo 15, y también tenemos el Salmos 139, versículo 16. Nuestro tema de hoy es: tu destino está en las manos de Dios. ¿Qué es un destino? El destino, según la Biblia, es el propósito y plan de Dios por una persona o familia, país, continentes o una iglesia, etcétera, etcétera. Propósito divino. Si hablamos de propósito divino, Dios tiene un diseño. Dios tiene un diseño, una misión para cada persona desde antes de nacer. Dios tiene un diseño o un propósito para cada una persona desde antes de nacer. Desde antes que nazcas tú o yo, Dios tiene un propósito. Por eso hemos leído Salmos 31, 15 y también Salmos 139, 16. Nos ha dicho lo mismo. Ha dicho: mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de mis perseguidores. Y Salmos 139, versículo 16 nos dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Nuestro destino está en las manos de Dios. Hasta Jeremías. En Jeremías 1, ¿qué había dicho Dios a Jeremías? A Jeremías. Le estaba diciendo que en Jeremías 1, versículo 5, dice Dios así a él: antes que te formaste, antes que te formase en el vientre
te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Aquí Dios hablaba con Jeremías que antes, cuando estuviste en la barriga de tu madre, te conocí. Antes de tener esta forma de ser un bebé, ya te puse como profeta de naciones. Dios nos conoce desde las barrigas de nuestras madres antes de nacer. Por eso he dicho, tu destino está en las manos de Dios. Tu destino está en las manos de Dios. Si hablamos por el destino, porque el destino tiene muchos significados. Aquí yo estoy hablando del destino de una persona. Si vamos geográficamente, hablamos en punto, como puede ser un punto de llegar. Por ejemplo, geográficamente, eso significa en el lugar o la meta hacia donde se dirige una persona, un vehículo o un objeto. Por ejemplo, el tren tiene destino a Madrid. Por ejemplo, voy a Madrid. Mi destino es Madrid. Así que destino tiene muchos significados en ese sentido, pero yo estoy hablando según la Biblia. Según la Biblia, he dicho, es el propósito y plan de Dios por una persona o familia, nación, país, continente. Hay mucho que puedes poner uno, etcétera, etcétera. Había dicho yo antes. Pero los humanos no sabemos lo que va a pasar mañana. Los humanos no sabemos lo que va a pasar mañana. No sabemos nada. Ni siquiera sabes lo que va a pasar aquí a 5 minutos. No lo sabes. Por ti, por tu familia, incluso por tu país, incluso por el mundo. Aquí, en este momento que estamos, cuenta 5 minutos después o 10 minutos después. Nadie sabe lo que va a pasar en el mundo, en una familia, en una persona. Nadie lo sabe. Solamente es el Dios que tiene nuestros destinos en sus manos. Solamente Dios lo que tiene. Si Dios no nos revela, si Dios no revela a una persona o a una familia, un país, el mundo, su destino, nadie lo sabe. Nadie sabe ni siquiera lo que va a pasar en un minuto. Y Salmos 31, versículo 15, y Salmos 139, versículo 16, nos dicen, es Dios que escribe el destino de uno. Es Dios que escribe el destino de uno. Porque cuando hemos leído en Salmos 139, ahí era David que estaba diciendo que todavía él era un embrión en la barriga de su madre, pero sus ojos habían visto a Dios. Y también Dios ya había escrito todo, porque había dicho, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Qué cosas que estaba escrita en el libro de Dios? ¿Qué cosas? Era su destino. Su destino ya estaba escrito en el libro de Dios. Su destino. Dios ya le había escrito todo. Lo que iba a pasar en su vida. Y eso es en la vida de cada humano. Porque nadie viene al mundo por casualidad. Nadie viene
en el mundo por casualidad. Es Dios que nos manda. Y manda a cada uno con su destino escrito. Porque él dice, estaban escritas todas aquellas cosas. Manda a cada hombre, cada humano, con su destino ya, porque Dios no se sorprende en nada. No hay nada que sorprende a Dios. No, Él sabe todo, porque Él dice, Él es alfa y es omega. Es alfa y la omega. Significa que nada le escapa. Él sabe cuando la cosa empieza y cuando se acaba. Él sabe todo. En tu mano lo tiene todo. Él tiene todo en tus manos.